Buenas tardes. Continúa el juzgado 16 civil de circuito de Oralidad de Medellín. La audiencia iniciada en las horas de la mañana del día de hoy, dentro del proceso que la señora Angélica Mayorga Medina ha iniciado en contra de la señora Lucely Jaramillo y el señor Diego Alejandro Londoño Tapias. Audiencia respecto de la cual se decretó un receso con el fin de que, dado que en el día de hoy no es posible emitir la correspondiente sentencia en este proceso, por las razones expuestas al decretar el receso, y que en aplicación del ordinal quinto del citado artículo 373, el despacho se ve en la necesidad de emitir la sentencia mediante escrito dentro de los 10 días siguientes a esta diligencia, y que debido a tal decisión es nuestra obligación emitir el sentido del fallo. A ello nos dirigimos en los siguientes términos. Por cuanto en el asunto que nos ocupa se ha presentado un incumplimiento mutuo de los contratantes en relación con sus obligaciones contractuales, de lo cual al despacho no le cabe ninguna duda, en criterio del juzgado surge la necesidad de estudiar el asunto con base en la institución del mutuo disenso, como que en principio podríamos decir que ninguno de los contratantes está dispuesto a cumplir sus obligaciones mientras el otro no lo haga, y que frente a tal posición la jurisprudencia ha brindado algunas posiciones. La jurisprudencia nos ha dicho en una de las posiciones que frente a tal situación ninguno de los contratantes estaría en posición de reclamar el cumplimiento o la resolución del contrato, pues enseña la Corte Suprema de Justicia, con base en los preceptos del artículo 1609 del Código Civil, que en tal caso no sería posible que alguno de ellos solicitara tales declaraciones, excepto que el contratante que lo solicite no haya incumplido el contrato o esté dispuesto a cumplirlo en caso de que no sean exigibles sus obligaciones. En este caso, con tal criterio, solo procedería la denegación de las pretensiones, dejando la situación en conflicto de manera indefinida y en una infinita incertidumbre, que solo los contratantes estarían en capacidad de resolver sus diferencias, pues tal posición no ofrece ninguna solución al conflicto. Otra posición es la que admite la procedencia de la resolución frente al incumplimiento de las obligaciones exigibles al mismo tiempo, dando así al traste con el convenio, dejando sin efectos el contrato incumplido, pues entendería la jurisprudencia que ante el incumplimiento mutuo y simultáneo de los contratantes, estos solo tienen la intención de terminar con el mismo, lo que significa que se presentaría un mutuo disenso tácito. Con ello se supondría de manera necesaria que del mutuo y simultáneo incumplimiento se debe inferir el mutuo disenso tácito, pero al mismo tiempo advierte la jurisprudencia que de ello puede ser equivocado, pues es posible que alguno o ambos contratantes, a pesar de su simultáneo incumplimiento, en realidad no les interese dejar sin efectos el contrato. Señala la jurisprudencia que la circunstancia del simultáneo y recíproco incumplimiento no resulta suficiente para concluir el mutuo disenso tácito, requiriéndose entonces de otras circunstancias predicables de ambos contratantes, de las que se puede inferir sin ninguna duda su ánimo recíproco de deshacerse del contrato. Se exige en este caso la presencia de certeza en torno
a que con el mutuo incumplimiento los contratantes realmente quisieron prescindir del contrato. De otro lado, y observando el despacho, que en múltiples ocasiones uno de los codemandados trajo a colación la discusión respecto de la propiedad o no que el señor Diego Alejandro Londoño Tapias tiene en relación con el 50% del inmueble que es objeto de la promesa de venta. De una vez el despacho ha de aclarar que como se está tratando de alegarse una supuesta simulación en la compraventa que de manera cierta o no hiciese el señor Diego Alejandro Londoño Tapia sobre ese inmueble, ya sería un tema a discutir en otro escenario. Por tanto, dentro de la sentencia que habremos de emitir, obviamente y por obligación de la técnica jurídica, ese tema será deshecho. Fundamentalmente, la sentencia que ha de emitirse, como ya se anunciara, se basará en el tratamiento del mutuo disenso, si es aplicable o no el caso, en la interpretación y en la ejecución de los contratos, trayendo a colación inclusive, como lo mandan las normas, que siempre los contratos deben ejecutarse de buena fe. Con base en estas cortas apreciaciones y estando acreditado dentro del proceso que las partes en el litigio lejos están de estimar la resolución del contrato, pues de entrada en la demanda y contestaciones, alegaciones y exposiciones en las audiencias evacuadas han dejado muy claro que su deseo es que el contrato se cumpla. Claro está, bajo las condiciones que cada uno expone, pero siendo lo importante que bajo tales precisiones, no estando suficientemente acreditado su deseo de acabar con los efectos del contrato y conforme a las actuaciones y pruebas recogidas en el proceso, con el fin de brindar una solución al conflicto de este despacho, luego analizar, como ya se dice, la institución del mutuo disenso tácito y su inaplicación al asunto, emitirá sentencia acogiendo las pretensiones de la parte demandante, para lo cual, igualmente, y con base en las normas legales de la interpretación y ejecución de los contratos, así como la jurisprudencia que se orienta en el sentido que debe buscarse siempre la efectividad de los mismos, ordenará a la demandante que realice el pago de los dineros que adeuda, con los rendimientos producidos en la forma y por el término que será determinado en la sentencia. Igualmente se dispondrá que dichas sumas sean entregadas a la parte accionada en la proporción que igualmente se fijará en la decisión. De acuerdo con tal decisión, se ordenará una vez hecho el pago de los correspondientes dineros a la parte demandada. Está dentro del término y en la notaría que igualmente se fijará en la sentencia, procedan conjuntamente con la demandante a suscribir el instrumento público por medio del cual se transfiera el dominio del bien inmueble prometido en venta por los accionados. Todo ello con base en los mandamientos que se han hecho en el precontrato y lo pertinente, lo que regulan las normas legales en relación con las cargas que a cada contratante incumbe en esta clase de transacciones. Por último, también deberemos tener en cuenta que según un sector de la jurisprudencia, como el mutuo disentimiento tácito implica que ninguno de los contratantes esté en mora conforme al artículo 1609 del Código Civil, no es procedente la solitud recíproca de perjuicios y por tanto no se accederá a los pedimientos de las partes en relación con tal materia. Ese entonces será el sentido del fallo que emitirá este juzgado, como se advierte, y con fundamento en las normas ya citadas dentro de los días siguientes a esta fecha. Se declara así terminada la diligencia
y quedamos pendientes de la sentencia.